Bueno, vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa un día más. Te pedimos que tú nos sigas enseñando y hablando por medio de esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta carta el apóstol Pablo se dirige a la iglesia que se estableció, que se levantó en la región de Corinto. Sí, esta ciudad de Corinto era una de las ciudades, o quizás para aquella época, la ciudad más importante y populosa de la antigua Grecia. Sí, una ciudad costera que no solamente se había desarrollado a nivel económico, sino también se había desarrollado mucho a nivel cultural. ¿Sí? Ahí es donde, digamos, la gente llegaba de las diferentes regiones para desarrollarse culturalmente, o también lo podemos llamar educativamente. ¿Sí? Se puede decir en una ciudad muy intelectual. ¿Sí? En sí, sabemos que Grecia, la antigua Grecia, se caracterizaba por eso, pero uno de los epicentros de ese movimiento cultural era precisamente Corinto. De tal manera que las personas que habitaban esta ciudad eran personas que en cuanto a su desarrollo, lo podemos llamar cultural, se afianzaban muchísimo, ¿sí? Y eso pues era parte de su característica, de lo que los identificaba, y pues a su vez se constituía en el motivo de su realización y por ende de su orgullo. ¿Sí? Lo que podemos decir, esta ciudad la habitaban personas aparentemente muy sabias, muy conocedoras, muy estudiosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso en la actualidad se observa. Hay ciudades en el mundo que tienen esa característica, donde el potencial está marcado por su desarrollo a nivel cultural, ¿sí? Educativo. Aquí en Colombia hay ciudades que tienen ese perfil, y en el mundo también. En ese caso lo había, y de una forma muy marcada. De tal manera que las personas de esa ciudad tenían como parte de su desempeño, de su característica en la forma de conducirse, de comportarse, era todo observarlo desde esa perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva intelectual, entender las cosas desde una perspectiva intelectual, apoyándose en los estudios, en los conocimientos que a nivel intelectual humano la gente puede alcanzar. Y no obstante eso, digamos, afectó en gran parte también a la iglesia. ¿Sí? Ya que si bien Corinto en algún momento, y las personas que se convirtieron al cristianismo en Corinto, demostraron un nivel de disposición, amén, para acceder al conocimiento de Dios, buscaron hacerlo de la misma manera, por esa misma, podemos llamar, metodología, usando el intelecto, usando el conocimiento y lo que conocemos como la sapiencia humana. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo que el apóstol Pablo dice acá es que no se deben engañar, ya que lo que intenta él decirles es que el conocimiento de Dios no se accede por esa vía. O sea, al conocimiento de Dios, a entender las cosas del Señor, a nivel general, no me quiero centrar en ningún tema en particular, sino a nivel general, lo que el apóstol Pablo quiere decirles a ellos es: no vayan por ahí, que por ahí no van a alcanzar el conocimiento de Dios, no lo van a entender, no van a poder comprender al Señor y todo lo referente a Él. En este caso tenía que sobre todo ver con la obra de Jesucristo y la exposición del Evangelio, pero aquí quiero destacar que en general todo lo que corresponde al conocimiento de Dios es aquello que
por la vía del conocimiento y sabiduría humana no debemos pretender alcanzar, porque de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, pues la sabiduría humana, el conocimiento humano, ¿sí? El pensamiento humano está impedido para acceder al conocimiento de Dios. Es como que Dios, frente a todo intento de conocimiento humano, cierra la puerta para Él darse a conocer y darse a entender. ¿Sí estoy siendo claro con la explicación? ¿Sí? Él cierra la puerta y es como decir, tú puedes ser muy inteligente a nivel personal, aquí le está hablando a una ciudad entera o una iglesia establecida en una ciudad entera, y lo que dice el Señor es, tú puedes ser muy intelectual, muy conocedor, puedes tener mucha ciencia albergada en tu mente, de cualquier tipo, pero usando esa ciencia, usando esa inteligencia, usando esa sabiduría, tú no vas a lograr conocerme. No me voy a revelar a tu vida haciendo uso de esas herramientas de tipo humano. Entonces el apóstol Pablo les dice, no se engañen, o sea, no, es como decir, no pretendan. Lo que podemos entender es que seguramente en la iglesia de Corinto había un movimiento que pretendía afianzar su conocimiento y su entendimiento de las cosas del Señor, amén, usando esto que les acabé de mencionar. ¿Sí? A lo largo de la historia, esto es un intento que no solamente la iglesia de Corinto lo ha tenido, aún en la actualidad a veces hay personas que con la intención buena o mala, ¿sí?, de entender y de conocer y de comprender las cosas del Señor, lo hacen mediante la vía de la sabiduría y del conocimiento humano, usando las técnicas, las ciencias, los conocimientos, los pensamientos, las interpretaciones humanas, ¿sí? A veces hasta instituciones se han puesto en esa labor, en esa tarea. Instituciones educativas, instituciones científicas, instituciones arqueológicas, eso es conocido, inclusive ahora con los medios de comunicación uno puede acceder muy fácil a eso, ¿sí? De cómo la gente a veces pretende concluir, interpretar, analizar las cosas referentes al Señor y todo lo que corresponde a Él, tanto su ser como su obra, sus propósitos, su conducta, su comportamiento, su forma de manifestarse a la humanidad en general, todo lo referente a Dios. Y lo que vemos es que no es posible y no se ha logrado absolutamente nada. Entre otras cosas, podemos ver es que esa vía a la gente lo que lo ha llevado es a caer, acá dice así, en una trampa de confusión, donde en lugar de aclarar las cosas del Señor, lo referente a Dios, el conocimiento a Dios, al contrario, a la gente la arrastra ese tipo de intentos a mayores confusiones. Es por eso que usted en la sociedad humana, o sea, fuera de este contexto espiritual en el que nosotros nos movemos, observa que las diferentes conclusiones que se han sacado con relación a Dios no son apropiadas ni mucho menos útiles. Al contrario, lo que vemos es que la gente termina inclusive más y más y más apartada de una verdad acerca del Señor. Amén. Eso usted lo puede observar claramente. ¿Sí? La ciencia en particular, por ejemplo, la ciencia. Eso usted se da cuenta que la ciencia, perdóneme lo que voy a decir, pero la ciencia no latina a una con Dios. No tiene una conclusión acertada acerca del Señor. Y tremendo, porque es que a veces la ciencia, en cualquier forma de expresión, ha usado las herramientas quizás más fuertes, más ventajosas para llegar a algún tipo de conocimiento. Y en algunos aspectos de mi vida y de mi experiencia con el Señor, he llegado a entender y conocer cosas del Señor, cosa que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Amén. Sin hacer absolutamente nada, sino que el Espíritu Santo ha venido y se las ha revelado. Porque está escrito que es así. El Señor dice que Él escondió estas cosas, el Señor Jesucristo ya lo dijo, de los sabios y entendidos, y se las que reveló, diga reveló, ¿sí? A estos niños, dice. Se las reveló a estos
niños. Y cuando hace estos niños significa a personas que desde la perspectiva cultural, académica, sapiencial, intelectual, quizás no tienen mayor capacidad, porque un niño es eso, un niño en su capacidad intelectual, pues no está totalmente desarrollado, ¿estamos de acuerdo? Por eso el proceso educativo de una persona cuando es niño sabemos que es básico y es muy elemental. Usted no le puede meter a un niño cosas complejas, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Amén? Un niño es el A, B, C y por pocos. Yo lo observo eso con mi hija. Mi hija ahorita está en su proceso académico y veo que el asunto es de menos a más, con cosas muy sencillas, entre otras cosas, esperando que su capacidad se vaya desarrollando y desarrolle las condiciones que le permitan asimilar la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que la Biblia dice que cosas tan complejas que la ciencia y que los estudios y que la sabiduría humana no puede concluir, no puede interpretar, no puede entender, el Señor a los niños sí se las revela. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste ¿qué? Estas cosas de los sabios y entendidos. O sea, ¿de quiénes? De los sabios y entendidos, del tipo de personas que estaban acá, de las a las que el Señor a través de Pablo se estaba dirigiendo. O sea, las escondió de los sabios y entendidos, y qué curioso, y se las revelaste a los niños. Y es que, mire que en la práctica, en la experiencia, uno se sorprende constantemente que a veces son los niños o los más sencillos los que nos terminan dando cátedra acerca de las cosas del Señor. Amén. Por eso es que un día, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo fue rodeado de un pocotón de niños que lo rodearon, que se acercaron, que querían estar con Él? Por ejemplo, el deseo de querer estar con Cristo. Amén. El deseo de acercarse, de estar donde Él está. El deseo que a usted lo trae a la iglesia, por ejemplo. Y entonces entendemos por qué es que el apóstol Pablo dice, no se engañen, o sea, no se vayan por esa vía. Ustedes pueden ser los corintios, los inteligentes, los estudiosos, los de la ciudad académica de la época, esos griegos, pues y la filosofía, que ustedes saben que eso es lo que destacaba a la antigua Grecia, la filosofía, la intelectualidad y todo eso. Ustedes pueden ser, pero ustedes por esa vía no lo van a lograr, no van a lograr entenderme ni conocerme. Amén, no van a lograr. Y si se van por esa vía, lo más seguro es que lleguen a conclusiones erradas, que en lugar de acercarlos, de fortalecer su relación con Cristo, van a terminar apartados, con una serie de conclusiones desacertadas, injustas, y les voy a decir ahora más por qué, injustas, quizás malignas acerca de Cristo, tal y como lo vemos en la sociedad. Porque si usted va a la sociedad en general, a eso que encontramos allá afuera, comienza a preguntarle cuál es el pensamiento, la noción que tienen acerca de Dios, vamos a encontrar de todo. Quizás algunos no tendrán mayor expresión de maldad, pero si nos vamos allá y nos adentramos, vamos a encontrar cosas terribles. Aquel que le permita acercarse y relacionarse con Él. Amén. Porque hay más beneficios en estar con el Señor, de parte del Señor, caminando con el Señor, que lejos de Él. Entonces es que la Biblia dice, ¿sí?, que el que está sin Él desparrama, se pierde. Por eso la sociedad es una expresión de pérdida en cuanto a Dios. Si la sociedad en general, sabemos que esa es una conclusión muy, muy clara, viviera con el Señor, se acercara al Señor, la presentación de nuestra sociedad a nivel general sería muy diferente, se gozara de condiciones muy diferentes, todas de bendición. Eso lo observamos en la Biblia cuando vemos que hubo épocas de la sociedad humana en las diferentes regiones que se alineaban con el Señor, que se comportaban bien con el Señor, que establecían su buena relación con Él y les iba bien. Amén. Y les iba bien. Pero para eso es necesario conocer y entender al Señor.
Por eso dice, si alguien se ha de gloriar, ¿qué dice la Biblia? Gloríese en esto. ¿En qué? En conocerme y entenderme. O sea, sí debemos procurar, pero lo que debemos reconocer es la vía. Y usted y yo podemos ser personas muy intelectuales, muy sabias, de mucho pensamiento, de mucho conocimiento, quizás puede darse. Pero aquí la mayoría no. Y le digo, ¿por qué no? Porque si lo fueran, tal vez no estuvieran. La Biblia dice, entre otras cosas, que el Señor llamó lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo que no es sabio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, se puede dar. Mire que aquí Dios permitió que esta iglesia sí se levantara en medio de una sociedad, digamos, entre comillas, sabia. Porque tampoco quiere decir que el Señor llama a todo bruto, ¿no? Y no con eso quiere decir que seamos nosotros brutos, no. Al contrario, uno se observa y parte del pueblo de Dios, han habido a lo largo de la historia personas muy destacadas, pero que llegaron a destacarse en el Señor precisamente no por sus cualidades a nivel natural, no por sus cualidades a nivel de sabiduría, no por sus cualidades a nivel de pensamiento, no por sus cualidades a nivel científico. ¿Estamos de acuerdo? Sino porque en su momento identificaron cuál es sobre todo la actitud que debían tener para poder acercarse y tener una revelación del Señor en sus vidas. ¿Estamos? Entendieron la necesidad de que en ese interactuar con el Señor, todo lo que era virtud a nivel humano debía ser ¿qué? Desechado. Debía ser puesto a un lado. Amén. Amén. Y de la forma más sencilla, humilde. Y acá dice así, mire, le voy a decir lo que dice la Biblia. Nadie se engaña a sí mismo, y si alguno entre vosotros se cree sabio, piensa. A veces no es creerse, a veces es ser. La mayoría se creen. Amén. Uno piensa que se las sabe todas. Amén. Yo soy así, yo pienso que me las sé todas. Usted también, no sé. Uno cree. Pero algunos no se creen, sino que realmente son. Pero aún dice, pero si alguno se cree sabio en este siglo, en este siglo significa en este mundo, hágase, ¿qué dice ahí? Hágase, ¿qué? Léalo. Ignorante. Es lo que entonces, una persona que tenga esas características, ya sea que sea, para la redundancia, o ya sea que se crea, ¿sí estamos claros? Amén. Ya sea que sea, aquí está el doctor, el científico, el filósofo, aquí está la doctora María Isabel, honoris causa en cualquier cosa, estudiada, ha devorado todos los libros. Yo creo que no, pero bueno, hagamos de cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que debe hacer y lo que han hecho y lo que se debe hacer y lo que recomienda el apóstol Pablo, ojo, un hombre que curiosamente sí tenía esas características. Gloria a Dios porque haya sido Pablo el que da esta recomendación, da esta dirección. Porque en el caso de Pablo, ese sí era una persona, ese sí era un sabio, ese sí era un conocedor, ese sí era una persona intelectual. La Biblia dice que él tenía unas características a nivel humano muy ventajosas, fariseo de fariseos, inclusive tremendo. Porque en su condición de fariseo se puede considerar que tenía conocimientos albergados correspondientes ¿a quién? Correspondientes a quién, en su condición de fariseo. A Dios. Pongan atención, hermanos. Era un hombre con doble nacionalidad, romana y judía. Y los romanos, hermanos, esos eran los duros de la época. Amén. Tenía una posición sociocultural ventajosísima. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, dice la Biblia, que es un día lo estimó por basura. ¿Para qué dice la Biblia? Curiosamente, ¿para qué? Para ganar a Cristo, para acceder a Cristo, para adentrarme a Cristo. O sea, yo me olvidé de lo que soy, de lo que era, de lo que sabía. Me hice un ignorante para que llegue a ser sabio en relación a Dios. Pues usted y yo lo que tenemos que hacer es eso. Porque en la medida en que nosotros nos hemos ido adentrando en la vida que nos corresponde, seguramente hemos adquirido un nivel
de conocimiento, a veces no es conocimiento, sino más bien ideas, pensamientos. Cada uno de nosotros tiene su forma de pensar, de ver las cosas. Y pensamos que eso es ciencia, pensamos que eso es conocimiento, pensamos que eso es sabiduría, a tal punto que seguramente hasta algún momento de nuestras vidas la defendimos. Esa es mi forma de pensar, cosa que es válida. Amén, es válido. Nadie se puede ir en contra de eso. Ahora, menos. Vayas en contra de lo que la gente piensa y verá cómo le va. Ahora uno tiene que respetar todo. Amén. Todo tipo de ideologías, de pensamientos, de posturas, uno tiene que calladito, hermano. No decir ni mu. Que yo pienso que es así. Así sea, toca decirles. Pero si su intención, hermano, su intención es conocer al Señor, hágase ignorante. Deseche eso. Despréndase. Que yo pienso así. Despréndase de lo que piensa. Eso es lo que recomienda Pablo. Niéguese a eso. Ojalá inclusive lo deseche. Que yo sé mucho, hágase ignorante, dice el apóstol Pablo. Que yo investigué, olvídese de lo que investigó. Que yo estudié, olvídese de lo que estudió. En relación a Dios, no se trata de que usted, en cuanto a la ciencia humana, que le sirve para desempeñarse a nivel laboral, a nivel profesional, tenga que hacerlo. Estamos hablando específicamente en cuanto a lo correspondiente al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquello que va a determinar posturas intelectuales, filosóficas, sapienciales, frente a lo del Señor. Ahí sí quiero hacer esa claridad. Amén. No se trata de que si usted es médico, se olvide de lo que estudió de medicina, porque si va mañana a atender a alguien sin conocimiento, de pronto lo mata. Estoy hablando en esto. ¿Estamos de acuerdo? A esto. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí sí, despréndase. Que yo pensaba esto. No se engañe a sí mismo. Verás que yo logro descifrar. Algunos dicen, yo voy a descifrar los misterios. No se engañe, dice el apóstol Pablo. No se puede. No es posible. Es necesario volverse ignorante. Es necesario volverse como un niño que frente al conocimiento de Dios es como si no supiera nada. Y se abre en disposición a que sea, escúcheme bien, a que sea Dios. Porque aquí en el verso que estábamos leyendo de los niños, si lo puedes volver, en este de Mateo, ¿qué era? 11:27, vuélvelo por favor. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y qué dice ahí? Y se las revelaste. Una vez la diga, revelaste. O sea que el conocimiento de Dios, primer punto, es algo que Dios otorga, no es algo que nosotros cogemos. ¿Estoy haciendo entender? Amén. ¿Sí? No es algo que usted y yo, digamos, pueda acoger por una iniciativa personal. No es que diga, yo mañana voy a conocer a Dios y me pongo a estudiar. Inclusive ha habido gente que se pone con mucha curiosidad y con mucha dedicación a escudriñar la Biblia. Amén. Ojalá usted y yo fuéramos tan estudiosos como lo son muchos. ¿Sí? Pero si la voluntad de Dios, póngame atención, pero si la voluntad de Dios en algún momento no es que a ti se te revele, tú quedarás cegado. Y podrás leer, podrás intentar, podrás buscar fuentes y no vas a acceder. El conocimiento que necesitas, sobre todo para relacionarte, para acercarte, para hacer lo que hicieron los niños y que le sacaran esa expresión a Cristo, de decir, estos ya tienen que parte conmigo. Y de los que son como ellos, mire qué tremendo la designación de Cristo. Ellos no eran gente que no tenían ni idea, muchachitos, niños, niñas, como los que vienen aquí, así. Y curiosamente a ellos les digo, a ellos ya tienen parte. Porque el asunto no es lo que tú determines.
a partir del conocimiento que supuestamente tienes. El asunto es qué determina Dios con el aparente conocimiento que tú tienes. ¿Hacia dónde te lleva el Señor? Porque puede pasar lo siguiente, que tú puedas aparentemente tener mucho conocimiento y eso no te conlleve a nada. Y curiosamente en la Biblia vemos que hubo gente que no tenía mucho conocimiento. Curiosamente los seguidores de Cristo eran gente de vulgo, gente sencilla, gente aparentemente ignorante, pescadores, tranquilos, que no sabían nada, muchos ni siquiera podían leer quizás. Llegaron a destacarse como hombres que avanzaron en su relación con Dios, que se metieron en el propósito del Señor y que se vincularon acertadamente con Él. Es porque Dios no considera lo que considera el hombre. Por eso la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira es el corazón. Y es el corazón el que Dios considera a la hora de revelarse a alguien. Amén. Es el corazón que tú traes, que se puede interpretar como la actitud, la disposición, la mansedumbre, la sencillez, el anhelo sincero por conocer al Señor, en el que aquel que el Señor puede considerar para revelarse a tu vida y para mostrarse. La Biblia dice cosas grandes y ocultas que a la gente ni se les ha imaginado, ni se les ha ocurrido, no han llegado al corazón de hombre, son las que Dios les revela a aquellos que le aman. Amén. Y al contrario, mire lo que el Señor dispone para aquellas personas que se paran delante de Él con su sabiduría, con sus pensamientos, con sus opiniones. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree entre vosotros sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, dice así, es insensatez. Todo lo que corresponde a este mundo y lo que acabé de mencionar de la gente, de las opiniones, delante del Señor no es más que insensatez. Mire, en la experiencia de la enseñanza que uno como oficio tiene de parte del Señor, uno, o por lo menos en mi caso, he tenido muchas veces la situación de tratar de exponerle a alguien con una actitud aparentemente sabia, conocedora, entendida las cosas del Señor. Y siempre el asunto es frustrante. Siempre. Sí, en muchas ocasiones lo he tenido. Ahora casi ya no voto corriente. Porque imagínense si nosotros, si por aprender, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso mío, yo estudié contaduría. Si en el caso de los contadores, el aprender a ser contadores, que no sirve sino para llevar cuentas, para nada más. ¿Amén? ¿Sí o no, Dayana? ¿A qué le sirve a usted la contaduría? Para llevar cuentas, para el debe, el haber y el saldo. Para y sacar la rete fuente y el rete IVA. Y cositas así. Si eso genera motivo de orgullo y satisfacción, por eso cuando entra Dayana a su oficina tienen que decirle, doctora, si no, grave el asunto. No, mentiras, ella no es así. Pero así son, ¿sí o no? ¿Amén? Usted no sabe quién soy yo soy el médico especialista cirujano. Imagínese si por esa vía que alimenta el orgullo, la prepotencia, la altivez humana, usted llega al conocimiento de Dios. Ay, sí, Santo Espíritu, no manda lejos, ya te conozco, Dios, no sabes quién soy yo. ¿Sí me entiende? Por eso el Señor dice, no, si van a acceder a mí, no lo van a hacer por lo que es motivo de orgullo, lo van a hacer al contrario, por lo que es motivo de humillación. Por eso, entre más nos humillemos, entre más nos sometamos delante del Señor, entre más nos desprendamos de lo nuestro, el Señor más revelación da. Por eso es que hombres como Pablo después terminan diciendo, yo no soy nada.
No tengo de qué gloriarme. No tengo de qué gloriarme. Porque el Señor cuida mucho de que la revelación, porque hermano, acceder al conocimiento de Dios es otro nivel. Eso es otra cosa. Amén. Que ese conocimiento, que esa riqueza, como dice la Biblia, esa riqueza no vaya a caer en manos inadecuadas. ¿Estamos de acuerdo? Que no vaya a caer en manos imprecisas. ¿Sí? Un hombre altivo con conocimiento de Dios termina siendo más peligroso que una suegra con escopeta. Eso es nocivo, es dañino. Amén. Eso es peligroso. Por eso el Señor dice, no, a los viles, a los que no son, a lo que no es nada de este mundo, al que no se cree nada, al humilde, al sencillo, a ese, al que no tiene ínfulas de nada, al que no se cree, a ese me le revelo, a ese le doy a conocer, a los niños. Y es por eso que nosotros en nuestro intento de relacionar y de perfeccionar nuestra relación con el Señor, que se va a dar a partir del conocimiento que tengamos de Él, amén, cómo nosotros perfeccionamos nuestra relación con el Señor, cómo avanzamos en nuestra relación con el Señor. Eso lo hacemos a partir del conocimiento que alcancemos del Señor, amén. ¿Usted por qué le sirve al Señor? Que eso es un avance en su relación. Porque ha conocido algo más de Dios. Eso es lo que lo lleva a usted a disponerse a servir. Amén. Pero para que eso sea posible, acceder a ese conocimiento, debemos tener esta actitud. Porque si usted no tiene esa actitud, o en algún momento cambia, mire, es tan peligroso esto, es tan de Dios este asunto, y con esto finalizo, que no se ha dado cuenta que el Señor quita el conocimiento. Mire, yo conozco personas que en un momento de sus vidas demostraron tener un conocimiento de Dios. Se relacionaron con Él, se dedicaron, se consagraron. Pero por alguna razón, después dejan de hacer eso y pareciera personas que no conocen en lo más mínimo al Señor. No dice por qué. Yo conozco hasta pastores que le enseñaron al pueblo. Y le enseñaron, ¿sabe cómo le enseñaron? Bien. En estos días miré uno que pasó frente a mi casa caminando y me predicó a mí. Y yo, ¿sabe qué recordé? ¿Cómo me enseñaba? ¿Qué enseñanzas tan bonitas que yo le saqué a este hombre? O que más bien que el Señor me dio a través de este hombre. Lo recordé con afecto inclusive. Dije, ve, qué bonitos tiempos que el Señor me permitió vivir. Recuerdo que nos reuníamos por allá en una casa a orar y ahí Él nos predicaba. Y que hasta ahora, mire cómo es tremendo, hasta ahora yo recuerdo enseñanzas recibidas de parte de este hombre. Claro, enseñanzas prácticas que hoy me tienen aquí, sirviéndole en mi relación con Él, procurando avanzar, alcanzar los propósitos que el Señor tiene con mi vida. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es que Él ahora ni creyente es. Ni creyente. No digo más porque no corresponde. Pero a partir de ahí ha sacado una serie de conductas que uno dice, bueno, pero es que Dios que lo conoce. No tiene ni idea. Entonces lo que entiendo es, sí, un tiempo lo conoció. Pero Dios ¿le qué? Le quitó. Porque la Biblia no dice eso. Dios puede quitar. Amén. Usted ahorita puede tener Mira, hay gente que tiene dones proféticos. ¿Sí o no? Qué bonito los que tienen. La pastora tiene interpretación de sueños. A ella uno le cuenta un sueño y le revela. Yo a veces sueño y no, ni idea, hermano. Me cuentan y yo digo, nada, qué bonito tener ese don. Pero conozco gente con interpretación, sueños. Conocí uno con interpretación de lenguas. La gente oraba en lenguas y este bárbaro las entendía. Miren, los dos, ¿sí me entienden o no? Otros con profecías, que entienden misterios, profetizan y eso. Elías les queda en pañales, hermano, qué tremendo.
tremendas revelaciones. Se han cumplido cosas. Yo recuerdo de uno que a mí me hizo una profecía, se ha cumplido tal como dijo. Yo digo, qué tremendo, eso parece como conocen a Dios. Y después no, después se apartan a la impiedad, andan en lo que no es con Dios, como si no lo conocieran. Esa es la cosa, como si no lo conocieran. Dios quitó. ¿Y por qué quitó? Porque quizás se cambió de actitud. Porque permitiste que tu corazón se alterara con Dios. Y comenzaste a pensar mucho. Comenzaste a darle rienda suelta a tu pensamiento, a tu intelectualidad, a yo no trago entero, a yo pienso. Por eso es que uno observa que los discípulos de Cristo, cuando estaban con Cristo, no opinaban. Y eso no significa que usted sea vulnerado en su intelecto, no. Porque el conocimiento de Dios para tu vida nunca va a ser dañino. Amén. Amén. Eso quiero que lo tenga claro. Porque es que el que conoce a Dios sabe, identifica, comprende. Pero es que la iglesia es una cosa, Dios es otra. Pero es que en esa iglesia, hermano, la iglesia es una cosa. Si conocieras a Dios, sabes cómo moverte en la iglesia, que es diferente. Porque tendrías la dirección, la revelación, el entendimiento que te da el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la gente que avanza, no avanza por los empujones de la iglesia, ni por la, entre comillas, manipulación de la iglesia. Si vamos a eso, le voy a decir una cosa. Todas las iglesias manipulan. En todo lado manipulan, si quiere irse por esa vía. Amén. Es así, váyase hoy a las urnas. A ver, hoy hay un cúmulo de manipulación, la que quiera. Pero ¿por qué hay gente que no cae en la manipulación? Porque identifican, porque saben. Entonces, digámoslo así, listo, yo manipulo, aquí los estoy manipulando. Malo, soy mago yo. Sí, el 31 de octubre celebro mi día. Ya, yo soy el mago. Los tengo hipnotizados. ¿Sí? Ahí están los ojos, vean, se los tienen desviados ustedes. Pero porque hay gente que aquí está muy bien y que ha sabido moverse en medio de la manipulación maligna de ese perverso pastor. ¿Por qué? Porque en sus vidas hay revelación de Dios. ¿Y saben qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? Saben que sí y que no. Saben identificar lo que es y lo que no es. Amén. Porque a Cristo también manipula, y manipula a Cristo, le dijeron Belcebú. Y hubo gente dañada de corazón que dijo, sí, eso es Belcebú. Entonces, por eso a mí no me preocupa que usted diga, esta iglesia es, no, si a Cristo también. Con gente así no hay que votar corriente, hay que decirle, bueno, como tú dices. Porque la gente así está cegada. La Biblia dice, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, porque hay dureza en su corazón. No son versos míos, son versos de la Biblia. Pero con el manso, con el que recibe con mansedumbre la palabra implantada, ese es diferente. A ese uno no necesita nada. Uno no necesita decirle nada, hermano. Esos van a avanzar. Esto es un simple apoyo. Esto es un apoyo. La predicación, la enseñanza, la lectura es un apoyo. Un apoyo, sí, que sirve. Yo no le digo que no, amén. ¿Estamos o no estamos? Apoya, sí, claro. Estas predicaciones te pueden ayudar a disponerte, a tener la actitud correcta, que es diferente. Pero de ahí en adelante ya determina. ¿Sabe de quién está eso dependiendo? Del Señor. El Señor ve que este muchacho, mira qué corazón, velo, no parece, él no hace ínfulas de nada, tranquilo, sencillo. A hagámosle entender. Amén. Como lo entendió, ¿se acuerdan esta señora? Con esto finalizo, ya los mando a votar. ¿Se acuerdan de María Magdalena? Cuando ella derramó su perfume de alabastro
a los pies del Maestro. Amén. El Señor Jesucristo dijo que ella entendió cosas siendo una vil prostituta, de esas que se paran 4 cuadras abajo. Si María Magdalena viviera en esta época, usted la tuviera que buscar aquí de la esquina 4 cuadras hacia abajo. Así. Una mujer que ¿sí me estoy haciendo entender o no? Y cuando llegó Jesús donde ella, o más bien ella, porque mire, ahí estoy cometiendo un error, no llegó Jesús donde ella, no. Ella llegó a Jesús, sacó lo más precioso que ella tenía, un perfume costosísimo, y se lo echó a los pies, ni siquiera a la cabeza. Yo me echo el perfume acá, esta Bárbara se lo echó a los pies. Y no paraba de besar sus pies. Y el otro que sí sabe todas, el fariseo. ¿Qué comenzó a hacer el fariseo? La Biblia dice lo que comenzó a hacer el fariseo. Y con eso ya los suelto. ¿Qué hizo el fariseo? Que comenzó a decir dentro de sí. ¿Qué significa eso? Pensar. Usted piensa. Si este fuera, ¿quién dice que se diera cuenta que lo está tocando? Si yo sé cómo son esos. Yo sé más que él. Y el Señor, él sí conoce las cosas como son. Lo sorprendió y dijo: a ver, muchacho, ¿qué es que piensas? Yo sí sé quién es ella. El que no sabe quién está por delante tuyo eres tú. Entré a tu casa, te di el privilegio de entrar a tu casa. Por Dios, por la Virgen. Te di el privilegio de entrar a tu casa, me metí a tu casa. Imagínese Jesús sentado en su casa, tomando café. Ese privilegio le dio Jesús. ¿Cómo es que se llamaba este fariseo? Simón creo, no me acuerdo. Y no te has dado ni cuenta. Me senté en tu casa, ya dura, ¿sí me entiendes? No atinas, sino a cuestionarme a mí y cuestionarla a ella. A eso es lo que atinas tú. Pero esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies y de sacar mis pies con sus cabellos. Siga pensando mientras ella sigue adorando. Siga pensando, muchacho, siga pensando, siga sacando conclusiones, siga con sus dudas mientras ella sigue adorando. ¿Quién quiere ser usted? ¿El que adora o el que cuestiona? Usted vea. Vamos a ver.